Whistler, Columbia Británica. El certificado de matrimonio fue presentado un jueves de septiembre en la Agencia de Estadísticas Vitales de Columbia Británica. La novia tenía 24 años. El novio tenía 71. Música, ella registró su país de origen como Colombia. Él registró su ocupación como jubilado. La dirección en su expediente no había cambiado en 11 años. Se conocían desde hacía 11 semanas. La ceremonia duró 22 minutos. No hubo invitados. Su nombre era Xiomara Palacio. Era una modelo de Medellín, trabajos de catálogo, contratos promocionales, una agencia de Bogotá que la había contratado a los 19 años porque el mercado para su apariencia era constante y el pago no lo era. Había salido de Colombia con un itinerario de solo ida, un portafolio, una deuda familiar que se acumulaba semanalmente y la esperanza específica de una mujer que ha agotado todos los demás cálculos y ha llegado a la única opción restante. Su nombre era Alistair Vance. Había pasado 34 años dirigiendo un fondo de cobertura boutique en el distrito financiero de Vancouver antes de jubilarse en una propiedad de 6.000 pies cuadrados en un camino privado en Whistler, rodeada de bosques milenarios por 3 lados, accesible a través de una única entrada cerrada que solo podía abrirse desde el interior de la casa, desde una aplicación en su tableta personal, usando un código de 6 dígitos que solo él había introducido. Había comprado el mismo artículo en una casa de artículos de lujo de París 12 veces en 6 años. Cada compra era de una talla diferente. Cada una fue pagada por transferencia bancaria, en su totalidad y por adelantado. Cada una era una maleta de viaje Hermès. Los investigadores encontrarían 11 en estanterías personalizadas en una habitación cerrada del sótano cuando registraron la propiedad la primavera siguiente. 10 estaban vacías. Una no. La 12ª ya había sido encontrada en la nieve. Un martes por la mañana, a finales de marzo. 3 voluntarios que realizaban un estudio de senderos en el Parque Provincial Garibaldi encontraron una maleta de cuero color coñac parcialmente enterrada bajo un banco de nieve que se derretía a 40 metros del sendero marcado. Dentro estaba el cuerpo de una mujer joven. Llevaba un collar de diamantes. Cosida en el forro de su vestido, con hilo de un kit de costura de baño, había una pequeña grabadora de voz digital que aún contenía 4 horas y 19 minutos de audio. La última voz en la grabación era la de ella. La segunda voz pertenecía a su marido. Esa voz estuvo tranquila en todo momento. Ni una sola vez subió por encima del registro de un hombre que realiza una revisión de rutina. Xiomara Palacio había cruzado 2 fronteras, firmado un certificado y tomado una decisión que creía que salvaría a su familia. Esto es lo que esa decisión le costó. Esta es la contabilidad, completa. El certificado de matrimonio fue presentado un jueves de septiembre en la Agencia de Estadísticas Vitales de Columbia Británica. La novia registró su país de origen como Colombia, su ocupación como modelo promocional y su fecha de nacimiento situándola en los 24 años de edad. El novio registró su ocupación como jubilado, su fecha de nacimiento situándolo en los 71. La dirección residencial en su expediente no había cambiado en 11 años. La ceremonia tuvo lugar en una dirección residencial privada en Rie Line Private, Whistler, sin invitados. Presenciada por 2 individuos contratados a través de una firma de servicios legales en Vancouver que llegaron a las 9 de la mañana. Firmaron la documentación requerida y se marcharon antes del mediodía sin más conversación que la requerida por el proceso. El comisionado de matrimonios que ofició la ceremonia condujo 90 minutos desde Vancouver y regresó la misma tarde. Toda la ceremonia, desde la declaración de apertura hasta la firma final, duró 22 minutos. No se tomaron fotografías por nadie más que el novio, utilizando una cámara que había montado en un trípode y posicionado él mismo antes de que llegara el comisionado. El certificado fue enviado por correo 3 días después.
El sobre estaba dirigido con la misma caligrafía precisa que aparecía en cada pieza de correspondencia que Alistair Vance había producido a lo largo de 34 años de vida profesional, controlada, uniforme. La letra de un hombre que consideraba incluso lo mundano como una oportunidad para la precisión. Alistair Vance había pasado esos 34 años dirigiendo un fondo de cobertura boutique en el distrito financiero de Vancouver, una firma que se especializaba en adquisiciones de mercados emergentes y gozaba de una reputación basada menos en el volumen que en la precisión. Su historial profesional era, según estándares medibles, excepcional. Su historial personal fue descrito por quienes lo conocieron en contextos profesionales con una consistencia que se convirtió en su propia forma de testimonio, extraordinariamente controlado, emocionalmente inaccesible. Poseedor de una cualidad para cuya descripción sus antiguos colegas buscaban palabras y solían quedarse en algún punto entre la compostura y la ausencia de ella. Nunca alzaba la voz en una reunión de la Junta. Nunca perdió una posición significativa. Evaluaba el riesgo catastrófico con la misma expresión que aplicaba a los resultados rentables, y sus antiguos socios recordaban esto no como una fortaleza sino como algo que los hacía sentir, intermitentemente, incómodos de formas que no podían articular plenamente durante la relación laboral y que articularon claramente solo después. Un antiguo socio, entrevistado durante la investigación, dijo simplemente, era la persona más inteligente con la que he trabajado y siempre me sentía ligeramente aliviado cuando terminaban las reuniones. No dio más detalles. No fue necesario. Vance se jubiló a los 68 años y pasó 18 meses liquidando sus participaciones profesionales con la misma arquitectura metódica que había aplicado a cada transacción durante 3 décadas. Trasladó su residencia principal a una propiedad en un camino privado en Whistler, Columbia Británica, 6.000 pies cuadrados, construcción de madera y vidrio, situada en un lote rodeado de bosques milenarios por 3 lados con una vista despejada a las montañas hacia el norte. La propiedad se encontraba a 800 metros del vecino residencial más cercano. Era accesible a través de una única entrada cerrada controlada por un sistema de cerradura digital registrado exclusivamente a la cuenta personal de Alistair Vance y operable solo a través de la aplicación de automatización del hogar instalada en su tableta. La puerta era el único punto de acceso vehicular a la propiedad. El perímetro estaba vallado en toda su longitud. Él mismo había diseñado esta configuración y pagó una prima al contratista que la implementó sin hacer preguntas sobre su propósito. Había vivido en la propiedad durante 3 años antes de que el perfil de Xiomara Palacio apareciera en la plataforma donde la encontró. En esos 3 años, ningún invitado se había quedado a pasar la noche. Los vecinos que fueron entrevistados durante la investigación utilizaron repetidamente las mismas palabras: privado, ordenado, anodino. Ninguno de ellos había estado dentro de la casa. Ninguno de ellos había sido invitado. Su posición financiera era sustancial de formas que no se anunciaban. Las participaciones liquidadas del fondo, combinadas con los ingresos de inversión acumulados durante 3 décadas de capitalización disciplinada, situaban su patrimonio neto en un rango gestionado por una firma de asesoría patrimonial en Vancouver que manejaba su estructura administrativa trimestralmente. No hablaba de sus finanzas de manera informal con nadie. No hablaba de casi nada de manera informal con nadie. Lo que los investigadores encontraron significativo, y lo que Alistair no había revelado a ninguna plataforma, persona o documento que no fuera legalmente obligatorio, fue un registro de compras con una casa de artículos de lujo de París que mostraba 12 adquisiciones individuales durante un periodo de 6 años, cada una pagada en su totalidad mediante transferencia bancaria anticipada. Cada una de un producto con una configuración de tamaño diferente, cada una el mismo artículo. Una maleta de viaje Hermès. 12 de ellas compradas con la regularidad y la planificación anticipada de un hombre que no estaba adquiriendo equipaje. Estaba adquiriendo capacidad. Xiomara Palacio nació en El Poblado, Medellín, la mayor de 3 hijos de Rodrigo y Carmen Palacio.
Su padre había pasado 12 años como ingeniero civil en una empresa municipal antes de lanzar una pequeña empresa constructora privada en 2015, financiada mediante una década de cuidadosos ahorros personales complementados con un modesto préstamo familiar. La empresa operó durante 4 años. En su cuarto año, Rodrigo firmó un contrato con un promotor residencial en Envigado que representó el mayor compromiso de la compañía, un proyecto residencial de varias fases que tenía el valor suficiente, sobre el papel, para liquidar las obligaciones financieras pendientes de la familia y establecer a la firma como una operación regional creíble. El contrato se firmó sin una revisión legal independiente. El promotor reestructuró el proyecto bajo una nueva entidad corporativa en el 8º mes de entrega. Una acción que hizo que el acuerdo original fuera legalmente inaplicable sin una demanda civil que habría costado más que el pago pendiente adeudado y habría tardado más en resolverse de lo que las reservas financieras de la familia podían soportar. Rodrigo Palacio lo impugnó durante 4 meses a través de todos los canales accesibles. Ninguno fue lo suficientemente accesible. Vendió el apartamento familiar. Vendió el vehículo comercial. Convirtió en efectivo el terreno en Antioquia que su madre había mantenido durante 40 años, un terreno que tenía un valor más allá de su precio de mercado. El tipo de paciencia acumulada a través de una generación que no puede ser reemplazada una vez que se vende. Cuando la empresa cerró formalmente, la familia se mudó a un alquiler de 2 habitaciones en Laureles y Rodrigo se sentó en ese apartamento y no habló del futuro durante mucho tiempo. Asistía a sus partidos de fútbol de los sábados con los mismos 3 amigos con los que había ido durante 15 años. Se sentaba de forma diferente en ellos. Estaba presente sin estar allí de la manera que importa. La deuda restante se dividió en 2 categorías. Las obligaciones bancarias formales tenían una estructura legal y un proceso definido. La deuda informal no tenía nada excepto la presencia del arquitecto. Un prestamista comercial conocido en el barrio por un nombre que era irónico en su connotación profesional y totalmente exacto en su connotación estructural. El arquitecto construía obligaciones. Las construía con intereses compuestos aplicados semanalmente a tasas que convertían el capital manejable en sumas imposibles en cuestión de meses. No se comunicaba a través de intermediarios. Visitaba personalmente. 2 veces. Fue educado en ambas visitas. No hizo ninguna amenaza directa en ninguna de ellas. Las visitas fueron, por esta razón, más aterradoras de lo que habrían sido las amenazas explícitas. Porque las amenazas explícitas conllevan la dignidad del lenguaje directo y lo que el arquitecto comunicaba era algo más silencioso, que la deuda existía dentro de un sistema sin apelaciones, sin partes neutrales, sin ningún mecanismo al que la familia Palacio pudiera acceder para cambiar los términos. Xiomara estuvo presente en ambas visitas. No olvidó ninguna de las 2. Las llevó consigo en cada decisión que tomó en los 2 años siguientes. El apartamento de Laureles tenía 2 dormitorios, 5 ocupantes y una ventana en la cocina que daba al este, de modo que la luz de la mañana entraba en un ángulo que hacía que el pequeño espacio pareciera brevemente, cada día, algo mejor de lo que era. Carmen Palacio utilizaba esta luz de forma práctica, llegaba a la encimera donde preparaba el desayuno antes de que el resto de la casa se despertara. Y aprovechaba esos minutos matutinos con la eficiencia de una mujer que había aprendido a extraer todo el valor de lo que hubiera disponible. Porque lo que había disponible se había ido reduciendo durante 3 años y no había indicios de que fuera a detenerse. Compraba verduras los martes en un mercado cerca de la iglesia, 3 cuadras al este, donde los precios eran más bajos que los de los vendedores más cercanos por un margen lo suficientemente pequeño como para ignorarlo y lo suficientemente grande, a lo largo de un mes, como para importar. Cocinaba en cantidades calculadas según lo que requería la semana. Mantenía el apartamento con una limpieza que funcionaba como una forma de argumento, la afirmación de que las circunstancias no determinaban los estándares, solo los ponían a prueba.
Y que la familia Palacio tenía la intención de pasar la prueba independientemente de la puntuación que tuvieran en contra. Xiomara había entrado en una agencia de modelos promocionales en Bogotá a los 19 años durante la visita de una prima, pasando por delante de la oficina 3 veces antes de entrar al cuarto intento porque estar fuera estaba consumiendo una mañana que no le sobraba. La agencia la contrató en una semana. Ella entendió precisamente a qué estaba respondiendo la agencia y lo manejó sin interpretaciones románticas. El modelaje en el mercado regional era un trabajo físico realizado bajo las condiciones de una industria que trataba a sus trabajadores como intercambiables y les pagaba en consecuencia. A menos que esos trabajadores se hicieran difíciles de reemplazar, lo que requería una combinación de confiabilidad, profesionalismo y la voluntad de alejarse de compromisos que pedían más de lo especificado contractualmente. Xiomara se volvió difícil de reemplazar. Estudiaba cada contrato antes de firmarlo. Hacía un seguimiento de cada pago comparándolo con lo acordado y reclamaba las discrepancias sin disculparse. Negociaba al alza en las campañas regionales cuando existía la influencia para hacerlo. Enviaba el 60% de cada pago a Medellín a través de servicios de transferencia cuyas tarifas había comparado entre 4 proveedores para identificar la más baja. Retenía el 40% para mantenimiento profesional, la apariencia de una modelo trabajadora en un mercado que leía la inversión visible como una señal de seriedad. No estaba construyendo una carrera. Estaba construyendo aritmética. Estaba construyendo, mes a mes, lo más parecido a una salida que los ingresos legítimos podían proporcionar ante una deuda que crecía más rápido de lo que cualquier ingreso legítimo podía alcanzar. La industria era depredadora en sus formas específicas y practicadas, y Xiomara la navegaba con un recelo que se había vuelto estructural más que esforzado. El tipo de vigilancia que deja de sentirse como vigilancia porque nunca deja de operar. Había visto a 3 mujeres con las que trabajaba aceptar acuerdos descritos en un lenguaje profesional que se convertía en algo completamente distinto una vez que el marco profesional ya no era útil para los hombres que lo habían propuesto. Había rechazado 4 propuestas de este tipo que se le hicieron directamente, en cada caso sin drama y sin ambigüedad, comunicándose en el registro plano de una mujer que no está sorprendida. No tiene miedo y no va a negociar la línea de base. Había desarrollado, a lo largo de 4 años en este entorno, una calibración interna precisa para los hombres que confundían el acceso con la propiedad. Que creían que la proximidad a las circunstancias profesionales de una mujer creaba un derecho sobre las personales. Esta calibración no era infalible. Estaba construida contra un perfil específico, el hombre impaciente, el hombre que se movía rápido porque tenía confianza o porque era descuidado. El hombre cuyo interés se anunciaba de formas que permitían a una mujer preparada verlo llegar. No estaba construida contra Alistair Vance, que no era ninguna de esas cosas. Que se movía lentamente porque comprendía que la paciencia era el instrumento más eficaz a disposición de una persona con tiempo e intención. Que había estado practicando esta forma específica de paciencia durante más tiempo del que Xiomara llevaba trabajando en una industria que enseñaba a las mujeres a reconocer sus versiones más burdas. Fue Carmen quien planteó el tema de la plataforma un miércoles por la tarde en noviembre, 2 años después del cierre de la empresa y 11 meses después de la segunda visita del arquitecto. Había encontrado la referencia a través de un grupo privado de Facebook, un foro para familias colombianas que gestionaban la recuperación de deudas donde circulaba un hilo que describía el matrimonio internacional como un mecanismo financiero, con un rango de honestidad sobre su naturaleza transaccional que variaba de lo clínico a lo apologético. Carmen se lo planteó a Xiomara no como una instrucción sino como información. En la gramática específica de una mujer que ha llegado al final de las opciones convencionales y necesita comunicar que existen opciones no convencionales sin ser ella quien le diga a su hija que las tome. Dijo, hay mujeres que han salido así. No te estoy diciendo que sea fácil. Te estoy diciendo que existe. Luego volvió a la cocina y no volvió a mencionarlo, porque había dicho lo que había que decir y dar más detalles habría sido presión en lugar de información, y Carmen Palacio entendía la diferencia.
Xiomara se quedó con la idea durante 3 semanas. Hizo el cálculo que había estado haciendo en varias configuraciones durante 2 años, el capital de la deuda, el interés compuesto que el arquitecto aplicaba semanalmente, sus ingresos por modelaje proyectados a futuro bajo supuestos optimistas durante 18 meses, la distancia entre esos dos números que no se cerraba independientemente de la generosidad de la proyección. No estaba calculando si considerar la opción. Estaba calculando si ya se le habían acabado las otras. La respuesta, cuando se permitió alcanzarla sin vacilar, fue que sí. En enero, creó el perfil. Subió 4 fotografías con una variedad deliberada, una imagen profesional de una campaña de cosméticos en Bogotá, 3 fotos espontáneas de su teléfono que la mostraban en la iglesia cerca del mercado. En la mesa de la cocina de su prima, en un puesto callejero con una luz de tarde que era favorecedora sin ser fingida. Escribió una biografía que era honesta en cada detalle, que requería honestidad y cuidadosa con los que podían revelarse cuando el momento fuera apropiado, que valoraba la estabilidad, que estaba agotada por la impermanencia, que su familia era el punto fijo alrededor del cual se organizaba cada decisión de su vida. No mencionó la deuda. Mencionó sus raíces. Mencionó que buscaba algo real. Cada palabra era exacta. Cada palabra era también una puerta que abría sin saber quién estaba al otro lado, cuánto tiempo llevaba allí parado o con qué cuidado había dispuesto la habitación en la que ella estaba a punto de entrar. El primer mensaje de Alistair Vance llegó 11 días después de que su perfil se activara. No empezó con halagos. No empezó con urgencia u observaciones físicas o la informalidad impostada que Xiomara había aprendido a identificar como un tipo específico de acercamiento. Empezó con una observación específica e investigada sobre un mural visible en el fondo de una de sus fotografías, nombrando al artista, identificando el distrito de Bogotá donde se encontraba la pared. Preguntando si había estado allí por intención o por coincidencia. Ella había estado allí por intención. Respondió en menos de 1 hora. Lo que siguió durante 11 semanas fue una correspondencia que describió a su madre, a las 3 semanas, con una precisión que su madre recordó claramente durante la investigación: escucha de verdad. No el tipo de escuchar que espera su turno para hablar. El tipo que recuerda. Esta observación, que Xiomara ofreció como prueba de algo bueno, era exacta en cada detalle. Alistair Vance escuchaba con retención total y un seguimiento preciso porque estaba realizando una evaluación, y las evaluaciones exhaustivas requieren datos precisos. Y los datos precisos requieren que el sujeto se sienta lo suficientemente cómodo para proporcionarlos honestamente. No era el primer hombre que escuchaba atentamente a Xiomara Palacio. Era el primero para quien la escucha era instrumental en lugar de afectuosa. Ella no podía haber sabido la diferencia desde el interior de la situación. No lo sabría hasta que el interior de la casa en Whistler hiciera visible la arquitectura, punto en el cual la puerta ya estaba cerrada. Carmen Palacio dijo a los investigadores que la última conversación totalmente ordinaria que recordaba con su hija fue una videollamada realizada 3 semanas antes de que Xiomara volara a Vancouver. Hablaron durante 40 minutos sobre cosas sin importancia: el perro nuevo de un vecino, una serie que habían estado viendo en la misma cuenta de streaming desde hemisferios diferentes, el precio de los aguacates en el mercado de los martes. Antes de que terminara la llamada, Xiomara dijo algo cuyo significado Carmen no pudo ubicar en ese momento y que no pudo dejar de ubicar después. Mamá, si algo alguna vez se siente mal, confía en ese sentimiento. No esperes confirmación. Carmen le preguntó a qué se refería. Xiomara dijo que solo estaba pensando en voz alta. Lo dijo con la voz de una mujer que ya ha tomado su decisión y está dedicando los últimos minutos disponibles a dejar atrás las instrucciones que puede, en la única forma que el momento permite: palabras ordinarias. Una llamada de martes, el tipo de conversación que no se anuncia como la última de su clase hasta que ya lo es. El cortejo entre Alistair Vance y Xiomara Palacio duró 11 semanas y 3 días, acumulados a través de videollamadas que se prolongaban hasta bien entrada la noche en Medellín.
Mensajes diarios que llegaban con la regularidad de algo programado y 2 notas de voz que Xiomara guardó en su teléfono y reprodujo más de una vez, no porque el contenido requiriera repetición, sino porque el tono de ellas. Mesurado, atento, sin prisas, era el tono de un hombre que había decidido que ella valía su tiempo, y ella no se había encontrado con esa comunicación particular en años. La correspondencia fue, según cualquier medida externa, considerada. Él recordaba detalles de conversaciones pasadas con una exactitud que ella registraba como evidencia de un interés genuino. Preguntó por su hermano por su nombre después de que ella lo mencionara una vez de pasada. Hizo referencia a una calle específica cerca del apartamento de Laureles que ella había descrito 3 semanas antes. No preguntó por su cuerpo. Preguntó por su educación, la empresa de su padre. La materia específica que habría estudiado si la deuda no hubiera hecho de la universidad algo perteneciente a una versión de su vida que se cerró antes de abrirse por completo. Estas eran las preguntas de un hombre que quería conocerla. Esa era la interpretación correcta y la catastróficamente errónea simultáneamente, porque Alistair Vance sí quería conocerla. Con la minuciosidad y la intención de un gestor de fondos que realiza una auditoría sobre una adquisición que ya ha decidido completar. En la 3ª semana de su correspondencia, llegó un paquete a la dirección de la agencia de Xiomara en Bogotá. Ella no le había dado esta dirección directamente, había mencionado el nombre de la agencia durante una conversación sobre su trabajo profesional y él había localizado la dirección de envío de forma independiente, lo cual ella no registró como alarmante porque lo registró como esfuerzo. El paquete contenía un libro de tapa dura sobre la historia de la arquitectura andina, elegido con una especificidad que demostraba familiaridad con sus intereses declarados. Y una nota manuscrita en la primera página que hacía referencia a su conversación inicial, el mural, el artista, la cuestión de la intención. La nota decía, para alguien que claramente ve en las paredes más que sus superficies. Xiomara fotografió la nota y envió la imagen a su prima con el mensaje, ¿ves? Diferente. Su prima respondió con una observación cautelosa que Xiomara archivó y sobre la que no actuó. El libro se quedó en su mesita de noche en el apartamento de Laureles y su madre lo tomó una vez, le dio la vuelta y lo dejó sin comentarios. Carmen tenía su propio sistema de archivo para las cosas que requerían más información antes de tomar una posición. Las videollamadas progresaron con una deliberación que Xiomara interpretó como respeto por su tiempo y que Alistair había diseñado como calibración. Él presentó la propiedad de Whistler durante su 4ª llamada, no como una demostración de riqueza sino como un escenario. Moviendo la cámara por el techo de madera y la vista a la montaña con la naturalidad de un hombre que muestra a alguien el lugar donde vive más que de un hombre que muestra a alguien un lugar que posee. Dijo que siempre había creído que el entorno de una persona debía reflejar la vida interna que estaba tratando de construir, y que la suya, en esta etapa, era de quietud y orden. Preguntó cómo era la vida interna de ella actualmente. Ella dijo que era ruidosa. Él dijo, no tiene por qué seguir siendo así. Ella reprodujo esa parte de la grabación después de que terminó la llamada. La reprodujo 2 veces. No era inconsciente de que estaba respondiendo a ello con más sentimiento del que era estrictamente racional. Era consciente. Siguió respondiendo de todos modos, porque tenía 24 años y estaba agotada y la alternativa a responder a algo que sonaba a paz era seguir haciendo un cálculo cuya respuesta nunca cambiaba. La propuesta llegó durante el 4.º día de Xiomara en Whistler. Había volado a Vancouver con un billete que compró ella misma, en una fecha de regreso que ella controlaba, con su tarjeta SIM colombiana guardada en una funda dentro del forro de su equipaje como una precaución que describió a su prima como probablemente excesiva. Los 3 días anteriores a la propuesta habían sido, según cualquier contabilidad honesta, la aproximación más cercana a la tranquilidad que había experimentado en años. Comidas preparadas por un chef privado cuya participación Alistair mencionaba sin énfasis.
Veladas junto al fuego en una habitación con techo de cristal que mostraba la montaña oscura contra un cielo que tenía más estrellas de las que permitía la contaminación lumínica de Medellín. Una excursión de un día durante la cual Alistair caminó a su lado en silencio durante 20 minutos porque ella había dicho que la vista lo merecía y él simplemente estuvo de acuerdo, sin fingimientos. Sin la incomodidad que la mayoría de la gente muestra cuando se permite que el silencio exista sin ser llenado. Ella anotó todo esto. Lo anotó como lo anotaba todo, con la atención entrenada de una mujer cuya supervivencia profesional y personal habían dependido, en varios momentos, de leer los entornos con precisión. Lo que no pudo leer con precisión fue la paciencia detrás de ello, porque una paciencia indistinguible de la calidez genuina requiere un periodo de exposición más largo para ser identificada de lo que permiten 4 días. Le propuso matrimonio sin anillo. Dijo que encontraba presuntuosa la tradición de presentar un anillo antes de la conversación, que prefería preguntar primero y, si ella aceptaba, lo elegirían juntos. Dijo que entendía cuáles eran sus circunstancias. Dijo que no le interesaba fingir que el acuerdo existía fuera de su arquitectura práctica, pero que la practicidad y el aprecio genuino no eran mutuamente excluyentes y que él ofrecía ambas cosas. Xiomara repetiría esa formulación específica a 3 personas durante las semanas siguientes, a su prima, a su madre y a una amiga de la agencia en Bogotá. La repitió porque había aterrizado con la precisión de algo construido para aterrizar exactamente donde lo hizo. El anillo que eligieron al día siguiente fue un solitario de diamante en una banda de platino, $11,000 canadienses. Pagados por Alistair sin consultarle el importe en una transacción que le llevó 30 segundos en el mostrador de la joyería. Ella notó la ausencia de consulta. Lo catalogó como dato. En aquel momento, lo catalogó bajo confianza en lugar de control. Ambos pueden ser difíciles de distinguir desde el exterior del comportamiento y casi imposibles de distinguir desde el interior de una joyería en la segunda mañana de un compromiso. Cuando la montaña es visible a través de la ventana y la alternativa es un vuelo a casa hacia una deuda que ha estado creciendo durante 3 años sin interrupción. El acuerdo de confidencialidad llegó 3 días antes de la ceremonia. Entregado por el abogado de Alistair por correo electrónico con una nota de cobertura que lo describía como una práctica estándar para personas de alto patrimonio que formalizaban acuerdos domésticos. Cubría los términos financieros del matrimonio, los detalles de la estructura de activos de Alistair y cualquier información que Xiomara adquiriera sobre sus circunstancias personales o profesionales durante el matrimonio. La nota de cobertura del abogado utilizó la palabra rutina 4 veces en 2 párrafos. Xiomara leyó el documento 2 veces. Lo firmó. Antes de devolver la copia firmada, fotografió cada página y subió las imágenes a una cuenta de almacenamiento en la nube registrada bajo el correo electrónico de su prima. Este fue el instinto de una mujer que había pasado 4 años en un entorno profesional donde la documentación era la única protección disponible para las personas sin respaldo institucional. Fue el instinto correcto desplegado 11 semanas demasiado tarde. La ceremonia fue un jueves. El comisionado de matrimonios condujo desde Vancouver. Los 2 testigos contratados llegaron a la puerta a las 9 y se marcharon a mediodía. Alistair vestía un traje color carbón. Xiomara vestía un vestido marfil comprado la tarde anterior en una boutique de Vancouver, elegido en menos de 1 hora porque no había planeado lo que requería en términos de preparación una boda sin invitados y la ausencia de una madre. Una prima o una sola cara familiar en la habitación significaba que no había nadie a quien preguntar. La cámara en su trípode documentó todo desde el rincón que Alistair había seleccionado para el ángulo. Después de que el comisionado se fuera, Alistair sirvió 2 copas de champán y dijo, «Bienvenida a la quietud, Xiomara». Ella bebió. Afuera, la montaña era enorme y blanca y la puerta al final del camino privado estaba cerrada. Había estado cerrada cada vez que la había visto. Aún no había necesitado que se abriera. Aún no sabía que abrirla requería un código de 6 dígitos que vivía exclusivamente dentro de una aplicación en la tableta de su marido.
Y que su marido había memorizado el código antes de que ella llegara y nunca había considerado compartirlo. Porque compartirlo habría sido arquitectónicamente inconsistente con todo lo que había pasado 11 semanas construyendo. La residencia Henry Line Private en Whistler estaba conectada a un sistema de automatización del hogar cuyo acceso administrativo estaba protegido por autenticación biométrica en un único dispositivo. La tableta de Alistair. El sistema gestionaba cada mecanismo de cierre exterior de la propiedad, la entrada principal, el garaje, la puerta de acceso y el panel del sótano. Gestionaba la calefacción interior, que Alistair mantenía a una temperatura que Xiomara encontraba persistentemente fría sin poder ubicar el umbral en el que la frialdad se convertía en motivo de queja. Porque nunca hacía un frío dramático, solo un frío constante, de la forma específica en que el malestar aplicado gradualmente y sin escalada es difícil de nombrar como un agravio. El sistema gestionaba la red Wi-Fi residencial, que estaba registrada a su cuenta y era accesible mediante una contraseña que él no le había proporcionado. En su lugar, había configurado una red de invitados separada con una asignación de ancho de banda insuficiente para videollamadas, suficiente para navegación básica, insuficiente para ver la cara de su madre en una pantalla. Cuando Xiomara pidió la contraseña de la red principal en su primera semana, él dijo que se encargaría de ello. Cuando volvió a pedirla 10 días después, él dijo que la red de invitados cubría sus necesidades adecuadamente. No fue una confrontación. Fue una política, entregada en el tono de un hombre que ya había decidido el asunto y estaba informando en lugar de discutir. La estructura de la asignación semanal se introdujo en la segunda semana. Alistair la presentó como gestión del hogar, una cantidad discrecional semanal depositada en una tarjeta prepago a su nombre, fijada inicialmente en $300 canadienses. Diseñada para cubrir compras personales mientras se procesaba su papeleo de inmigración y se podía establecer una cuenta conjunta a través de los canales adecuados. Cualquier compra individual superior a $50 requería una fotografía del recibo enviada a una carpeta compartida en su tableta antes de que se emitiera la asignación de la semana siguiente. Él presentó esto como organización utilizando el vocabulario de los sistemas financieros que había empleado profesionalmente durante décadas. Un lenguaje limpio y de apariencia razonable que describía algo irrazonable con la suficiente legitimidad estructural como para que la objeción se sintiera desproporcionada. Xiomara envió recibos durante 7 semanas consecutivas sin objeción. Anotó, en un mensaje que escribió a su prima y luego borró sin enviar, que no se le había requerido justificar la compra de una botella de acondicionador ante otro ser humano desde que tenía 15 años y su padre revisaba el presupuesto familiar para un mes que no lo cubriría todo. Su mundo se contrajo con una consistencia que impidió que cualquier reducción individual funcionara como una alarma obvia. La red de invitados limitaba su alcance digital. La puerta limitaba su alcance físico. Durante el primer mes, el plan de datos internacionales de su teléfono colombiano expiró y Alistair se ofreció a gestionar un plan de reemplazo a través de su cuenta. Una oferta que ella rechazó y que luego tuvo que gestionar por su cuenta, racionando los datos restantes en llamadas que cronometraba y mantenía cortas. Las llamadas a su madre ocurrían 2 veces por semana en intervalos que ella identificaba como de bajo riesgo, cuando Alistair estaba en el estudio, cuando el sonido ambiente de la casa confirmaba la distancia. Mantenía su voz nivelada durante ellas. Describía la montaña. Decía que la casa estaba fría y que se estaba adaptando. Carmen escuchaba algo en la respuesta que no podía ubicar con la suficiente precisión como para abordarlo directamente, por lo que no lo abordó. Porque Carmen Palacio era una mujer que entendía que algunas verdades solo podían recibirse cuando la persona que las poseía estaba lista para soltarlas. Y presionar antes de que llegara ese momento solo hacía que el agarre se tensara. El sótano se convirtió en una preocupación en la 6ª semana. Xiomara había estado allí 2 veces antes. Una durante el recorrido inicial por la propiedad cuando Alistair le mostró un área de almacenamiento de vino y una sala de servicios con la eficiencia de un hombre que completa una declaración obligatoria.
y otra para recuperar una caja específica que él necesitaba del área de almacenamiento. Una tarde de miércoles, mientras Alistair estaba en el estudio en una consulta financiera remota, ella bajó al sótano para recuperar un libro que creía haber dejado allí durante la segunda visita. El libro no estaba. Mientras buscaba, notó una puerta que no había registrado en ninguna de las dos visitas anteriores, situada en la pared al fondo de la sala de servicios en un ángulo parcialmente oscurecido por estanterías industriales. Estaba equipada con una cerradura de teclado iluminada en azul. Era el tipo de puerta que no anunciaba nada inusual sobre sí misma, excepto su cerradura y el olor que salía de detrás, que era tenue y químico de la manera en que algo es químico cuando ha sido limpiado repetidamente con productos diseñados para suprimir más que eliminar lo que están cubriendo. Permaneció frente a la puerta durante 4 minutos. No tocó el teclado. Volvió arriba, empezó la cena y no dijo nada cuando Alistair fue a la cocina para revisar lo que ella había preparado. Regresó el jueves. La puerta era la misma. El olor era el mismo. El viernes, mientras Alistair dormía, usó la linterna de su racionado teléfono para examinar la superficie del teclado y descubrió que 3 de los 6 botones numéricos mostraban patrones de desgaste inconsistentes con un uso igualitario. La superficie ligeramente pulida de dígitos tocados con más frecuencia que otros. Fotografió el teclado y regresó arriba antes de que cambiaran los sonidos ambientales de la casa. La semana siguiente, recuperando una bombilla de repuesto que Alistair le había pedido de la estantería de servicios, su mano encontró detrás de una caja de productos de limpieza una pequeña bolsa con cierre hermético. Dentro de la bolsa había un pasaporte colombiano. La fotografía mostraba a una mujer joven, de pelo oscuro, de unos 20 años, con la expresión que requieren las fotografías de pasaporte, neutral, mirando al frente. La expresión de alguien que aún no sabe para qué se utilizará el documento. El nombre impreso junto a la fotografía era Daniela Andrea Ríos Castaño. La fecha de nacimiento la situaba en los 26 años cuando se expidió el pasaporte. El último sello de entrada en el historial de viajes era una llegada a Canadá con fecha del 14 de abril, 3 años antes. No había ningún sello de salida posterior. El pasaporte había caducado. Xiomara lo sostuvo durante 60 segundos exactos, lo cual supo porque estaba mirando la hora en su teléfono. Lo devolvió a su bolsa. Devolvió la bolsa al estante. Volvió a colocar la caja de productos de limpieza delante. Recuperó la bombilla. Subió las escaleras. Le entregó la bombilla a Alistair. Él le dio las gracias sin levantar la vista de su tableta. Ella hizo la cena. No habló durante la comida. Él no pareció encontrar notable su silencio, porque su silencio se había convertido, a lo largo de 6 semanas, en el registro por defecto de la casa. Una quietud que él había organizado y que ella había aprendido a habitar con la eficiencia de alguien que ya no tiene energía para una resistencia que no produce resultados. Configuró la billetera digital 72 horas después de encontrar el pasaporte. Una cuenta de criptomonedas bajo una variación del nombre de su prima, accedida a través de una dirección de correo electrónico creada con los datos de su teléfono racionado. Compró tarjetas de regalo en el supermercado de Whistler, $20, 35, nunca más de 40, nunca en semanas consecutivas, siempre en efectivo de la tarjeta de asignación prepagó. Siempre en la misma caja donde el cajero cambiaba de turno con la frecuencia suficiente para que ninguna cara se familiarizara con su patrón. Convirtió los valores de las tarjetas a través de un servicio de intercambio entre pares a una tasa que era financieramente desventajosa y operativamente imposible de rastrear. Las cantidades eran pequeñas. Estaban destinadas a ser pequeñas. Ella entendía, tras 6 semanas de observar a Alistair interactuar con registros financieros, que él procesaba los datos numéricos como otras personas procesan el lenguaje, de forma automática, completa, sin esfuerzo. Y que cualquier desviación del patrón se registraría como una palabra mal escrita para un lector cuidadoso, de forma inmediata y sin requerir atención para detectarla.
Tenía razón en esto. Tenía razón en casi todo lo que evaluó en esa casa. Lo único en lo que calculó mal fue en la cámara de la cocina, montada sobre el armario a la izquierda de la ventana, angulada para cubrir la encimera y el área cerca de la puerta trasera, que no había encontrado porque había buscado en las habitaciones que sabía que Alistair consideraba de ella y aún no había entendido que él consideraba que todas las habitaciones eran suyas. Un martes por la noche, en el tercer mes, él entró en la cocina mientras ella cocinaba y dejó su tableta sobre la encimera junto a ella sin hablar. En la pantalla había una fotografía tomada por la cámara de la cocina, Xiomara en la encimera, su teléfono visible, la interfaz de la billetera de criptomonedas legible en la pantalla. No la acusó. No alzó la voz. Se sirvió un vaso de agua, tomó la tableta y dijo, «Has estado ocupada». Luego salió de la cocina. No volvieron a hablar esa noche. Xiomara se acostó en la pequeña habitación que había sido diseñada como estudio y convertida para ella con el mobiliario mínimo necesario para hacerla técnicamente habitable. Y escuchó los sonidos de la casa asentándose a su alrededor, las cerraduras, el sistema de calefacción, el silencio que no era pacífico sino gestionado. Y comprendió con total claridad que conservaba exactamente una ventaja funcional. Alistair aún no sabía cuánto había encontrado ella. Sabía lo de la billetera. No sabía lo del pasaporte. No sabía lo de la fotografía de la puerta del sótano en su teléfono. No sabía lo de la cuenta en la nube bajo el correo de su prima. No sabía que ella había pasado 6 semanas construyendo, en los únicos márgenes disponibles, la arquitectura de un escape de una casa a la que había entrado pensando que era una solución y que se había revelado, de forma incremental y sin drama, como algo que requería un tipo de salida muy diferente. Environment Canada emitió un aviso de tormenta invernal para Whistler y el corredor Sea-to Sky la mañana del 18 de noviembre. Pronóstico: fuertes nevadas comenzando aproximadamente a las 9 de la noche, acumulación nocturna de 30 a 40 centímetros, ráfagas de viento alcanzando los 70 kilómetros por hora en elevaciones altas. Condiciones de las carreteras deteriorándose hasta el punto de no recomendar. Viajes no esenciales después de las 10 p.m. El aviso había sido visible en la aplicación del pronóstico durante 4 días. Alistair revisaba los datos meteorológicos cada mañana como parte de una rutina que no había variado desde que se mudó a la propiedad: café, noticias financieras, clima, el resumen nocturno de sus cuentas de inversión. En los 4 días anteriores al 18 de noviembre, había revisado la aplicación meteorológica con una frecuencia superior a su rutina. Xiomara lo había notado sin entenderlo. Lo entendería al anochecer. Ella había pasado las 3 semanas anteriores en un estado de calma operativa que requirió más esfuerzo que cualquier cosa que hubiera sostenido previamente. Después de la fotografía de la cámara de la cocina, después de su anuncio plano de «has estado ocupada» y su partida sin más confrontación, ella había identificado 2 posibilidades. La primera era que él estuviera esperando a que ella actuara basándose en el miedo que el descubrimiento estaba diseñado para producir, que la confrontación fuera un instrumento de presión más que una conclusión, diseñada para hacerla desmantelar la infraestructura de escape que había construido y regresar a un cumplimiento que el descubrimiento había interrumpido temporalmente. La segunda era que él estuviera esperando un momento específico de su elección, uno que ya había seleccionado y hacia el cual la fotografía de la cocina era simplemente un marcador. La confirmación de que la línea de tiempo hacia la que había estado construyendo podía pasar ahora a su fase final. Ella no sabía qué interpretación era la correcta. Se preparó para ambas simultáneamente, lo que significaba que se preparó como si la segunda fuera cierta. Porque la preparación para la primera no requería nada y la preparación para la segunda requería todo lo que le quedaba. Había comprado la grabadora de voz digital 22 días antes de la tormenta. Un recado en el supermercado un martes, el tipo de mandado que se había vuelto lo suficientemente común como para ejecutarlo sin la vigilancia intensificada que producía un comportamiento novedoso. La pagó con una tarjeta de regalo, $2 y cambio devueltos en monedas que se guardó en el bolsillo.
El dispositivo era más pequeño que su palma, del tipo que se comercializa para estudiantes universitarios para grabar conferencias. Con una duración de batería de 14 horas con una sola carga y una memoria interna suficiente para 18 horas de audio en calidad estándar. La cargó completamente esa noche y cada 3 noches después, utilizando el puerto USB del centro de electrodomésticos de la cocina durante la ventana matutina cuando Alistair estaba en el estudio. Había identificado la costura en su pesado vestido de lana, una costura lateral en el forro de la falda, sobrehilada de fábrica con un hilo que se había aflojado ligeramente en un extremo, creando un punto de acceso que ella ensanchó con una aguja del kit de costura en el baño de invitados. Cosió la grabadora en el bolsillo ensanchado usando un hilo que se aproximaba lo suficiente al color original como para no leerse como una alteración bajo una inspección casual. Usó el vestido en 3 ocasiones antes del 18 de noviembre para establecerlo como algo común dentro del campo visual del hogar. Activaba la grabadora al tacto, a través de la tela, sin sacarla de la costura. Había practicado esto 41 veces. El 18 de noviembre, cuando se puso el vestido a las 4 de la tarde sin conocimiento específico de que esa noche sería la noche, pero con suficientes pruebas acumuladas para tratar cada noche como candidata, la activó al primer intento sin bajar la vista. Alistair la llamó al estudio a las 7 p.m. Estaba sentado detrás de su escritorio. La habitación estaba iluminada únicamente por la lámpara del escritorio, lo que creaba un cono de iluminación sobre la superficie de este y dejaba el perímetro de la habitación en el tipo de penumbra que no es oscuridad pero es menos que luz. Sobre el escritorio, colocado de frente a ella cuando entró, había un documento impreso. Aproximadamente 12 páginas, encuadernadas en la esquina con un solo clip. Él señaló hacia él sin hablar. Ella cruzó la habitación y lo miró. El documento era una transcripción. Texto en español en la columna de la izquierda, traducción al inglés en la derecha, producida con una consistencia de formato que indicaba servicios de traducción profesional en lugar de un software automatizado. Los mensajes eran de ella. Extraídos de conversaciones de WhatsApp con su madre que abarcaban las 7 semanas anteriores, las llamadas que había hecho desde el pasillo cuando creía que la distancia del estudio era aislamiento suficiente. Los mensajes que había escrito con los datos de su teléfono racionado en la pequeña habitación por la noche cuando la casa se había asentado en su silencio particular. La interceptación había ocurrido a través de la función de registro de la red de invitados, que ella había sabido que era una vulnerabilidad teórica y no había ponderado suficientemente frente a la realidad práctica de no tener una infraestructura de comunicación alternativa. El mensaje en la parte superior de la primera página estaba resaltado en amarillo. No necesitaba la columna de traducción al inglés para entender lo que decía. Ella lo había escrito. El viejo maneja esta casa como manejaba su fondo. Con precisión y sin afecto. Yo soy un activo que requiere mantenimiento mínimo y produce el rendimiento que él decidió antes de adquirirme. Se quedó de pie frente al escritorio y no levantó la vista de la página. Lo que siguió no fue una discusión. Alistair no discutía. Habló durante 11 minutos en el registro que utilizaba para presentaciones profesionales, secuencial, evacuado de emociones, estructurado con la lógica interna de un hombre que había ensayado no las palabras específicas sino la arquitectura subyacente con la frecuencia suficiente para que las palabras llegaran en orden sin requerir un ensamblaje consciente. Dijo que no le sorprendía su estrategia. Dijo que se había encontrado con variaciones de ella antes y que las variaciones le habían parecido menos interesantes que la consistencia de la suposición subyacente. Que la persona que ejecutaba la estrategia era la que tenía el control de su resultado. Dijo que había comprendido, desde un punto muy temprano en su vida profesional, que el indicador más fiable de la verdadera naturaleza de una transacción no eran sus términos declarados, sino el diferencial de poder que contenía y que parte lo ostentaba sin anunciar el hecho. Dijo que la mujer cuyo pasaporte Xiomara había encontrado,
No usó un nombre, dijo la mujer, en el tono de una referencia de expediente, había operado bajo la misma suposición. Que ella estaba realizando una evaluación de él. Que ella era el agente activo y él el sujeto. Dijo que el error era categórico en lugar de individual. Se levantó y se acercó a la ventana. La nieve había comenzado afuera, visible en la luz exterior como una densidad más que como copos individuales. Dijo, pensaste que eras la cazadora, Xiomara. Pero solo eras una entrada en mi inventario. Dijo la palabra inventario de la forma en que la dice alguien para quien no es una metáfora sino un sistema de clasificación, natural, preciso, perteneciente a un vocabulario profesional tan profundamente arraigado que su aparición en un contexto personal no produce ningún registro de incongruencia en el hablante, solo en la persona a la que se le habla. La grabadora en la costura de su vestido capturó los 11 minutos completos. Capturó la referencia a la mujer en el sótano. Capturó la declaración, hecha sin drama y sin aparente conciencia de sus implicaciones como confesión, de que poseía la capacidad de hacer que una persona desapareciera por completo. Fraseada no como una amenaza en el momento, sino como una credencial, una competencia profesional revelada a alguien que no había comprendido hasta ahora la naturaleza completa de aquello con lo que estaba tratando. Capturó el silencio que siguió, durante el cual Xiomara permaneció frente al escritorio sin hablar. Porque no le quedaba nada que decir que alterara lo que contenían las siguientes horas y lo comprendió con una claridad que iba más allá del miedo y entraba en algo más frío y funcional. Capturó el momento en que ella se dirigió hacia la puerta. Corrió a las 9:47. La tormenta se había estado acumulando durante una hora y la temperatura exterior había bajado 8 grados en ese tiempo. La nieve caía ahora con la densidad de algo que se había comprometido consigo mismo. Había esperado la ventana de 40 segundos que había identificado tras 3 meses de memorizar los patrones de movimiento de Alistair. El intervalo entre su salida del estudio hacia la cocina y su llegada al refrigerador, durante el cual 2 puertas y un pasillo se interponían entre su línea de visión y la entrada lateral de la casa. Salió por la puerta lateral con su abrigo, su teléfono colombiano con los datos restantes y el vestido con la grabadora aún funcionando dentro de su costura. No se llevó el equipaje. No se llevó la tarjeta prepago. Se llevó las cosas que no podían reemplazarse y dejó las que sí porque no había tiempo para ambas y ya había hecho el cálculo sobre cuál importaba más. Llegó a la puerta exterior en menos de 2 minutos, corriendo por un camino que había memorizado durante el único periodo de relativa libertad de la propiedad. Antes de que la vigilancia se hubiera concentrado en su densidad actual. La puerta no se abrió. Había identificado el teclado de anulación de emergencia durante su segunda semana en la propiedad, montado en el poste interior de la puerta. Y había pasado 6 semanas intentando reconstruir el código de 4 dígitos a partir de una única observación de la posición de la mano de Alistair durante un evento de desbloqueo que había presenciado desde la ventana de la cocina. Se había equivocado en un dígito. Introdujo 2 variaciones. Ninguna funcionó. La nieve caía en tal cantidad que cambiaba la calidad del sonido, amortiguando, espesando el aire, reduciendo la visibilidad a la longitud del camino privado. Oyó abrirse la puerta principal de la casa. Se dio la vuelta. Alistair estaba de pie en el escalón delantero, bajo el círculo de luz de la lámpara exterior, sosteniendo su tableta con la naturalidad practicada de un hombre que sostiene algo que no necesita levantar porque su autoridad ya está establecida. Dijo, a 20 metros de distancia, a través de la nieve y el aire amortiguado, la anulación se cambió el lunes. Su voz se proyectaba con la facilidad de una voz tranquila en un entorno silencioso, sin urgencia, sin elevación, sin indicios de que el desenlace de este momento fuera de algún modo incierto desde su posición. Caminó hacia ella. Ella calculó el bosque. Calculó la distancia hasta la estructura ocupada más cercana, la temperatura, la tasa de acumulación, la ausencia de un rastro que pudiera seguir en la oscuridad a través de 40 centímetros de nevada nocturna. Calculó mal. Habría sobrevivido al bosque.
Aún no lo sabía. Se quedó en la puerta bajo la nieve e hizo el cálculo que la devolvió adentro, y Alistair le sostuvo la puerta con la misma expresión que había mantenido durante toda la noche, y la puerta se cerró detrás de ambos. Y afuera la tormenta continuó con completa indiferencia. Lo que ocurrió en el estudio durante los 9 minutos finales que capturó la grabadora fue reconstruido por analistas forenses de audio tras 40 horas de trabajo de laboratorio. El premio de mármol, un reconocimiento de la industria de la Asociación de Profesionales Financieros de Vancouver, con fecha de 2003, cuyas dimensiones de base eran consistentes con el traumatismo craneal documentado en el informe de la autopsia, fue fotografiado in situ sobre el escritorio, a 3 metros de la puerta, en la posición en la que Alistair lo había mantenido durante 11 años como parte de la decoración funcional de la habitación. La grabación no captura un forcejeo. No captura voces alzadas ni movimientos consistentes con resistencia física, lo cual los analistas forenses atribuyeron a la evidencia farmacológica identificada en el cribado toxicológico, rastros de un compuesto sedante en el té que Alistair había preparado a las 8:30. Consumido por Xiomara en los 40 minutos entre la conversación del estudio y su intento en la puerta exterior, en cantidades suficientes para reducir la coordinación física sin producir inconsciencia. La calibración específica de alguien que había hecho esto antes y entendía la dosis requerida. La grabación termina con un sonido que el analista de audio principal describió en su testimonio ante el tribunal en una sola frase, sin elaboración ni expansión, porque no se requería ninguna elaboración. Consistente con un impacto de fuerza contundente seguido del sonido de un cuerpo contactando con un suelo de madera. Luego, silencio. Luego, respiración, la respiración de una persona, lenta y controlada, volviendo de una ligera elevación al ritmo de reposo con el tiempo de recuperación de un hombre con una salud razonable que ha realizado un esfuerzo físico moderado. Luego pasos medidos, moviéndose hacia el sótano. La grabadora continuó durante 4 horas y 19 minutos después de que la voz de Xiomara se detuviera. El indicador de batería del dispositivo, examinado por técnicos en Ottawa, mostraba un agotamiento casi total al ser recuperado. Xiomara lo había cargado 3 días antes de la tormenta. Lo había cosido a su vestido con hilo de un kit de costura del baño de invitados. Lo había activado al tacto a través de la tela de una prenda que había usado 3 veces anteriormente para hacerla común. Había hecho todo esto en una casa con una cámara que no había encontrado. Una puerta que no podía abrir y un marido que la había seleccionado de una plataforma 11 semanas antes de su primer encuentro y no se había desviado de su evaluación del resultado desde entonces. Había hecho todo correctamente dentro de las limitaciones que tenía a su disposición. La grabadora fue lo único que él no anticipó. Fue comprada con una tarjeta de regalo de $22 en la caja de un supermercado. Fueron los $22 más trascendentales gastados en el corredor Seatúes calle ese año. Los 3 voluntarios que encontraron la maleta en el Parque Provincial Garibaldi un martes por la mañana a finales de marzo estaban realizando un estudio de senderos de postemporada para una organización regional de conservación. Recorriendo una ruta que no estaba oficialmente abierta al acceso público y que estaban autorizados a evaluar específicamente porque el deshielo primaveral estaba produciendo el tipo de revelación del terreno que requería. Documentación antes de que llegaran los primeros excursionistas de la temporada y complicaran el registro. La maleta estaba parcialmente expuesta a través de un hueco en un banco de nieve en retirada aproximadamente a 40 metros al este del límite marcado, en una depresión consistente con una colocación deliberada. La cuenca poco profunda de un lugar que había sido seleccionado por su distancia del sendero. Su ocultación natural durante la acumulación invernal y su proximidad a una línea de drenaje que habría acelerado la descomposición bajo condiciones más cálidas de las que el invierno finalmente había producido. La primera voluntaria, una estudiante de posgrado en ciencias forenses que completaba un componente de prácticas de campo de su título, fotografió la maleta antes de que ningún miembro del grupo la tocara.
Reconoció que el valor del objeto y su ubicación eran mutuamente excluyentes bajo cualquier explicación inocente. El segundo voluntario activó un comunicador por satélite a las 11:14 am porque la cobertura celular no llegaba a esa elevación. El tercero se mantuvo apartado de los demás y más tarde describió, en una entrevista a los medios que pasó años intentando retractar, el detalle que apareció en cada informe de noticias posterior. Que la mujer de dentro llevaba un collar que captaba la luz disponible incluso en el gris de un cielo nublado de marzo, y que parecía, dijo, algo que alguien había puesto allí a propósito. Así había sido. El posicionamiento era deliberado y consistente con prácticas previas. Los analistas forenses que examinaron la colocación señalaron más tarde que el cuerpo había sido dispuesto con un cuidado que excedía los requisitos de ocultación, una especificidad que indicaba algo más allá de lo práctico. En el territorio de lo habitual. La respuesta inicial de la Real Policía Montada de Canadá, RCMP, al descubrimiento fue procesal. El sitio fue asegurado. El médico forense fue transportado en helicóptero dadas las condiciones de las carreteras a esa elevación. La maleta fue registrada, fotografiada y procesada bajo la cadena de custodia estándar para restos recuperados. La identificación del monograma de latón como de origen colombiano fue anotada en el informe de campo del primer oficial que respondió, pero no produjo inmediatamente una referencia cruzada. Porque las bases de datos de personas desaparecidas no se organizan por el origen nacional de los efectos personales de una víctima y la búsqueda requería una decisión humana en lugar de una coincidencia automatizada. Esa decisión fue tomada por una detective del destacamento de la RCMP en Whistler que había leído el informe de campo 2 veces antes de enviarlo. Una mujer con 12 años en la investigación de delitos mayores que describió su razonamiento en el testimonio ante el tribunal sin drama, el monograma, el valor de la maleta. La ubicación y el cuidado de la colocación constituían juntos un perfil que ella había encontrado una vez antes en su carrera, en un caso que no había sido suyo pero que había estudiado durante una rotación de entrenamiento. Ordenó el examen secundario de los restos antes de que el cronograma estándar de identificación lo hubiera alcanzado. La grabadora digital se encontró durante ese examen secundario, durante el procesamiento de la ropa en el laboratorio forense, por un técnico que sintió la irregularidad en la costura del vestido durante el inventario táctil estándar y cortó el pespunte para investigar. El dispositivo fue registrado a las 2:47 p.m. del 24 de marzo y enviado al Laboratorio Forense Nacional de la RCMP en Ottawa a la mañana siguiente. La reconstrucción del audio llevó 11 días. Alistair Vance abrió la puerta en Rie Line Private cuando llegaron los investigadores el 25 de marzo. Llevaba un suéter de cachemira gris y les ofreció café en el tono de un hombre que ha estado esperando una visita de algún tipo y ha preparado su registro en consecuencia, cooperativo, mesurado. Ligeramente preocupado en la forma que es técnicamente apropiada sin exceder lo que requiere la situación. Dijo que Xiomara había abandonado la propiedad la noche del 18 de noviembre tras un desacuerdo sobre sus papeles de inmigración y no había regresado. Dijo que había asumido que ella había organizado un alojamiento alternativo y que finalmente había regresado a Colombia. Dijo que había denunciado su ausencia a la RCMP el 22 de noviembre, 4 días después de la noche que describió, y esto era exacto. El informe existía en el sistema, presentado en persona en el destacamento de Whistler, clasificado como ausencia voluntaria de un adulto sobre la base de que el individuo que informaba no describió evidencia de daño, ni historial de vulnerabilidad médica, ni indicios de participación de terceros. El oficial que recibió el informe del 22 de noviembre había anotado la complicación del estatus migratorio en su registro y había añadido un aviso de seguimiento que no se ejecutó porque la carga de trabajo en él. Destacamento durante ese periodo priorizaba los expedientes con indicadores de riesgo confirmados. Y una ausencia voluntaria de un adulto con una explicación de inmigración no conllevaba ningún indicador de riesgo confirmado según los estándares de clasificación entonces en uso. Alistair lo sabía. El momento de su informe del 22 de noviembre, 4 días después de la noche de los hechos,
después de que la tormenta hubiera cubierto por completo el exterior de la propiedad. Después de que la ventana para la recuperación inmediata de pruebas físicas se hubiera cerrado, reflejaba una comprensión del cronograma procesal que no era accidental. Los datos de la casa inteligente, obtenidos bajo orden judicial el 28 de marzo, produjeron una línea de tiempo que el relato de la ausencia voluntaria no pudo sobrevivir. Los registros de las cerraduras no mostraron ninguna activación de la puerta exterior entre las 9:41 p.m. del 18 de noviembre, la última apertura registrada antes de que Xiomara llegara a la puerta, y las 7:23 a.m. del 19 de noviembre. Los sensores de movimiento interiores mostraron actividad en el sótano entre la 1:12 y las 4:47 a.m. El GPS del vehículo registró una salida a las 5:55 a.m., una ruta hacia una zona del bosque de Cayagambaleya a 16 kilómetros de la propiedad. Un periodo estacionario de 51 minutos en una ubicación fuera de cualquier camino marcado y una llegada de regreso a las 8:40 a.m. Alistair había dicho a los investigadores que había ido a pescar esa mañana. Una explicación que los 12 años de registros GPS de la casa inteligente, que no contenían ningún caso previo de una salida para pescar en cualquier momento o hacia cualquier lugar, hicieron insostenible. El examen forense del estudio produjo evidencia de sangre consistente con el ADN de Xiomara, detectada bajo una capa de limpieza en el suelo de madera que había sido aplicada con la suficiente minuciosidad como para eliminar el rastro visible, pero no la absorción subsuperficial que el luminol identificó. El premio de mármol del escritorio conservaba material tisular microscópico en el detalle tallado de la base al que la limpieza no había llegado por completo. El análisis forense de la taza de té recuperada del estudio, lavada, pero de forma incompleta, a la manera de una persona que entendía la importancia de la limpieza y había calibrado la minuciosidad de la misma frente a una evaluación de riesgos que no había tenido plenamente en cuenta la sensibilidad de los métodos toxicológicos modernos, mostró residuos de compuestos sedantes consistentes con los hallazgos farmacológicos de la autopsia. La reconstrucción del audio desde Ottawa llegó el 12 de abril. El investigador principal leyó la transcripción preliminar 2 veces antes de enviarla al fiscal de la corona. El documento tenía 94 páginas. Contenía el monólogo de 11 minutos de Alistair en transcripción completa, incluyendo la referencia a la mujer en el sótano, incluyendo la declaración sobre su capacidad para hacer desaparecer por completo a una persona, incluyendo el uso de la palabra inventario en el contexto de sujetos humanos, pronunciado en el tono que el informe técnico adjunto del analista de audio describió como afectivamente plano en todo momento, de un hombre para quien estas declaraciones constituían una autodescripción profesional más que una confesión. Las 4 horas y 19 minutos de grabación ambiental que siguieron a la última vocalización de Xiomara proporcionaron un mapa acústico en tiempo real del sótano de la propiedad que los ingenieros forenses pudieron cruzar con la arquitectura interna de sensores de la casa inteligente para reconstruir una secuencia de movimientos consistente con el traslado de los restos a un contenedor sellado y su almacenamiento temporal en el entorno de temperatura controlada del sótano antes de la salida del vehículo registrada en los registros GPS. Se accedió a la habitación cerrada bajo orden judicial el 15 de abril. En el interior, en estanterías personalizadas instaladas en todo el perímetro de la habitación, los investigadores encontraron 11 maletas Hermes colocadas en una secuencia numérica indicada por pequeñas placas de latón fijadas a la estantería sobre cada maleta. La estantería sobre la 12ª posición estaba vacía, su placa de latón presente, su espacio vacío, el hueco en la secuencia tan legible como cualquier otra cosa en la habitación. 10 de las 11 estaban vacías. Una, la cuarta de la secuencia, contenía efectos personales, un pasaporte colombiano a nombre de Daniela Andrea Ríos Castaño, una pequeña cámara digital con 47 fotografías. 2 prendas de ropa de mujer dobladas con una precisión que el equipo forense señaló como inconsistente con el almacenamiento y consistente con la exhibición, y un recibo de un restaurante de Vancouver con fecha de marzo de 2020.
El expediente de Interpol sobre la desaparición de Daniela Ríos, abierto desde junio de 2020 tras una denuncia presentada por su familia en Cali, fue cruzado en 24 horas. Su familia fue notificada. Una búsqueda terrestre en Cayagán Valley iniciada sobre la base de los datos históricos del GPS del vehículo, que mostraban una visita previa a un lugar a 300 metros de las coordenadas del 18 de noviembre. Con fecha del 17 de abril de 2020, recuperó restos el 3 de mayo a una profundidad de 68 centímetros. La confirmación del registro dental se completó el 7 de mayo. Alistair Vance fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado el 8 de mayo. Fue puesto bajo custodia en la propiedad. Había estado en la propiedad de forma continua desde el 25 de marzo, cuando los investigadores la visitaron por primera vez. No había intentado marcharse. Los investigadores señalaron que había mantenido la casa en sus condiciones estándar en todo momento, la puerta exterior operativa, los sistemas de la casa inteligente activos. Las estanterías del sótano dispuestas con precisión, 11 de 12 posiciones ocupadas por maletas vacías, una por el archivo de una mujer que no había sabido. Cuando voló a Vancouver para un trabajo de fotografía profesional en la primavera de 2020, que había sido seleccionada 4 meses antes de su llegada. El juicio se abrió en Vancouver en febrero del año siguiente ante un jurado de 12 personas. El caso de la corona se construyó casi por completo a partir de los propios sistemas de Alistair, los registros de la casa inteligente, los registros del GPS, la infraestructura de interceptación Wi-Fi que había utilizado para monitorear las comunicaciones de Xiomara, el historial de compras de 12 maletas en una casa de artículos de lujo de París. Los permisos de construcción de la habitación del sótano presentados bajo una empresa numerada en 2018, los registros financieros que mostraban las cuotas de membresía de la plataforma pagadas continuamente durante 6 años durante el periodo en el que los registros de la plataforma confirmaron el contacto con 11 mujeres de América Latina, 3 de las cuales habían visitado Canadá y de las cuales ahora se confirmaba que 2 habían fallecido y una a la que los investigadores no habían podido localizar y cuyo expediente permanecía abierto. La defensa argumentó un trastorno psicológico. El impacto provocador de la explotación financiera por parte de ambas víctimas y una alegación de capacidad disminuida apoyada por un experto psiquiatra contratado cuyo testimonio el contrainterrogatorio de la corona desmanteló sistemáticamente durante 2 días utilizando el propio historial profesional de Alistair, 34 años de toma de decisiones de alto funcionamiento documentada, análisis financieros complejos y confianza institucional, como prueba de la capacidad que la defensa alegaba ausente. En el 7º día de testimonio, la corona introdujo una única prueba como pieza final de su estructura probatoria, el recibo de la grabadora de voz digital. $22.14, pagados con tarjeta de regalo, de un supermercado en Whistler. La abogada de la corona lo sostuvo en alto sin hablar durante un momento antes de dirigirse al jurado. Dijo, una mujer en una casa cerrada sin acceso a teléfono, sin independencia financiera y sin capacidad para abrir la puerta exterior desde el interior gastó $22 en el único instrumento a su alcance. Lo cosió a su vestido con hilo de un cajón del baño. Lo cargó cada 3 noches usando un puerto USB en la cocina. Lo usó durante 3 semanas ante la posibilidad de que esa noche fuera la noche. Ese no es el comportamiento de alguien que no entendía sus circunstancias. Ese es el comportamiento de alguien que las entendía perfectamente y estaba tratando, con todo lo que tenía a su alcance, de sobrevivir a ellas. El jurado deliberó durante 3 días. El veredicto fue unánime en ambos cargos. La sentencia tuvo lugar un jueves por la mañana en agosto. Alistair Vance se puso en pie con la misma compostura postural que había mantenido durante todo el juicio, erguido, inmóvil. Con la ausencia de emoción visible que sus antiguos colegas habían descrito como su característica profesional definitoria y que ahora, en una sala de tribunal, se leía como algo para lo que el vocabulario profesional nunca había desarrollado un término adecuado. Las palabras de la sentencia de la jueza duraron 13 minutos.
El pasaje que apareció en todos los informes posteriores decía lo siguiente. Este tribunal rara vez se ha encontrado con un caso en el que los mecanismos del daño estuvieran tan minuciosamente documentados por la propia infraestructura del acusado. La casa inteligente diseñada para controlar se convirtió en el registro de lo que el control produjo. El monitoreo de las comunicaciones destinado a impedir el escape preservó la voz de la persona a la que él pretendía silenciar. Construyó la arquitectura de este crimen con la misma precisión que aplicó a su trabajo profesional, y esa arquitectura se convirtió, en su totalidad, en la prueba del mismo. Se impuso la cadena perpetua sin posibilidad de solicitar la libertad condicional durante 25 años. Alistair Vance tendría 96 años en el momento de la primera elegibilidad. Recibió la sentencia en el mismo registro en el que había llevado a cabo todas las demás comunicaciones documentadas en el expediente del caso, sin respuesta visible, sin la alteración de la expresión que la ocasión justificaba en cada humano que la observaba. El cuerpo de Xiomara fue repatriado a Colombia el otoño siguiente a la condena, después de que el tribunal liberara las retenciones de pruebas sobre los materiales físicos. La familia la recibió en Medellín. El entierro se celebró en Jardines del Recuerdo en una ceremonia a la que asistieron sus padres, sus hermanos, miembros de la iglesia cercana al Mercado de Laureles, antiguos colegas de la agencia de modelos en Bogotá y un grupo de aproximadamente 30 mujeres de la comunidad de la diáspora colombiana en Vancouver que habían organizado la logística de la repatriación, recaudado los fondos para cubrir los costes y viajado a Medellín en grupo porque habían determinado, colectivamente, que ella no debía llegar a casa ante extraños. Carmen Palacio no habló públicamente antes, durante ni después del entierro. Rodrigo Palacio permaneció ante la tumba después de que los demás dolientes se hubieran retirado y se quedó allí con la mano sobre la lápida durante un periodo que su prima, que lo fotografió desde la distancia sin intención de hacerlo, describió más tarde como la duración de una conversación que ella no podía oír. La fotografía no se publicó. La prima se la quedó. La deuda que había enviado a Xiomara a la plataforma en enero, que había estructurado cada decisión que tomó en las 11 semanas de cortejo y los meses de matrimonio, se resolvió parcialmente mediante la restitución ordenada por el tribunal a partir de la liquidación de los activos canadienses de Alistair. La resolución parcial dejó un remanente. El remanente fue cubierto por un esfuerzo de recaudación de fondos organizado por el mismo grupo de la diáspora de Vancouver, que recaudó $11,040 a lo largo de 6 semanas de esfuerzo coordinado en 3 ciudades. $11,000 era el coste del solitario de diamante que Alistair había comprado sin consultar a Xiomara en el mostrador de la joyería a los 4 días de su visita, pagado en 30 segundos. A la manera de un hombre que adquiere un artículo que ya ha valorado y para quien la transacción era un trámite más que una decisión. $40 era el coste de 2 rondas de tarjetas de regalo en la caja de un supermercado de Whistler, compradas a lo largo de 2 martes, convertidas a través de un intercambio entre pares a una tasa desventajosa en una billetera digital que Xiomara había estado construyendo hacia una salida a la que la puerta exterior se había cerrado antes de que pudiera llegar. La plataforma de citas en la que Alistair encontró a Xiomara, y antes a Daniela, emitió un comunicado tras la condena expresando sus condolencias y describiendo una revisión de sus protocolos de verificación. Los resultados de la revisión no se publicaron. La plataforma siguió operativa. La vía de procesamiento de inmigración que gestionó la llegada de Xiomara, su documentación matrimonial y la clasificación de su desaparición como voluntaria no implementó cambios procesales específicos para las vulnerabilidades que el caso había expuesto. La ausencia de controles de bienestar para los inmigrantes patrocinados en el periodo entre la solicitud y la entrevista. Los criterios de clasificación para las desapariciones de adultos que daban más peso a las circunstancias declaradas que a los indicadores de riesgo contextuales, la arquitectura de la documentación que otorgaba al cónyuge patrocinador el control administrativo sobre el cronograma de inmigración del solicitante y, por tanto, un instrumento de influencia sin ningún mecanismo de supervisión correspondiente.
El acuerdo de confidencialidad que Xiomara había firmado antes de la ceremonia, que legalmente le había impedido revelar los términos de su acuerdo a cualquier persona que pudiera haberle proporcionado apoyo externo durante el matrimonio. Siguió siendo un lenguaje contractual estándar en los acuerdos domésticos de alto patrimonio y no fue revisado por ningún organismo regulador tras el caso. Cada mecanismo que había hecho vulnerable a Xiomara Palacio la noche del 18 de noviembre estaba operativo el día después de que se leyera el veredicto. Los sistemas procesaron el resultado, archivaron la condena y continuaron. Ella había cruzado 2 fronteras y firmado un certificado y cosido una grabadora en la costura de un vestido con hilo de un cajón del baño. Había hecho esto en una casa con una puerta cerrada y una cámara que no había encontrado y un marido que había estado construyendo el inventario durante 6 años antes de que ella creara su perfil en una plataforma que nunca había preguntado qué pasaba con las que no se mantenían en contacto. La grabadora funcionó durante 4 horas y 19 minutos después de que su voz se detuviera. Nadie escuchó hasta marzo. Ella sabía, cuando la activó a través de la tela de su vestido la tarde del 18 de noviembre, que nadie la escuchaba todavía. La activó de todos modos. La cargó cada 3 noches. Usó el vestido en 3 ocasiones anteriores para que no resultara llamativo en una casa donde todo era vigilado y nada era seguro y el único instrumento disponible era un dispositivo de $22 de la caja de un supermercado y la decisión de usarlo correctamente. Tenía 24 años. La montaña fuera de la puerta estaba allí cuando llegó y allí cuando corrió hacia ella y allí en marzo cuando la encontraron a 40 metros de un sendero en la nieve. La montaña no cambió. La puerta no se abrió. La grabadora aguantó.